Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, un misterio que, la verdad, lleva décadas volviendo locos a economistas y demógrafos. Imagina que durante 50 años los expertos más brillantes con todos los datos del mundo se equivocan, siempre, y en lo mismo, en predecir cuánto vamos a vivir. Y no es un error cualquiera, no, es que siempre se quedan cortos. Así que hoy vamos a investigar al culpable de todo esto, los modelos que usan. Para ello contamos con un material de primera, ¿no? Sí, exacto. Nos vamos a apoyar en un artículo de M.C. Fung, G.W. Peters y P.V. Shevchenko. Es un texto, denso, académico. Pero nuestra misión hoy es hacer de traductores. Coger este paper, que es un hueso duro de roer, y sacarle todo el zumo. Entender por qué fallan los modelos y, sobre todo, que es lo importante, cuánto cuesta ese error. Eso es. Porque aquí un fallo no es algo teórico. Hablamos de millones, de miles de millones de euros en el sector de los seguros y las pensiones. Así que el objetivo es claro. Sí. Entender dónde falla el modelo clásico, descubrir la nueva herramienta que proponen estos investigadores y, lo más importante, ponerle cifras. Cuantificar el impacto de este riesgo de longevidad. ¿Qué pasa cuando una aseguradora se equivoca por tanto poquito? Pues vamos a ver que las consecuencias no son nada pequeñas. Pues vamos a ello. Dice que esa estimación se ha subestimado una y otra vez. A ver, si en mi negocio yo me equivocara siempre en la misma dirección durante 50 años, ya habría cerrado. ¿No es esto un fallo garrafal de su modelo de negocio? ¿Por qué es tan difícil acertar? Es la pregunta del millón y va directa al corazón de lo que llamamos riesgo de longevidad. Yo no lo llamaría un fallo de negocio, sino un desafío estadístico monumental. Es verdad, la subestimación ha sido constante. Es un problema enorme. Pero la dificultad no está en predecir una edad media. Si fuera un número fijo, sería pan comido. La clave, y esto es fundamental, es que la mortalidad es un proceso estocástico. Estocástico. Esa es una de esas palabras que asustan un poco. ¿Qué significa exactamente? Pues significa que tiene un componente de azar, que es por naturaleza impredecible. Imagina que intentas predecir la trayectoria de una pluma al caer. Sabes que la gravedad la empuja hacia abajo, esa es la tendencia. Pero las corrientes de aire, que son impredecibles, la moverán de forma aleatoria. Ah, vale. La mortalidad es igual. Hay una tendencia clara, vivimos más, pero hay fluctuaciones, esas corrientes de aire, imposibles de predecir. O sea, no se trata de acertar un número, sino de entender toda esa nube de incertidumbre que lo rodea. Y para eso, claro, hacen falta herramientas muy sofisticadas. Entendido. No es una bala, es una pluma. Y para predecir la caída de esa pluma, en el 92 apareció el que fue el gran avance del momento. El modelo Lee Carter. ¿Qué lo hizo tan especial? Supongo que antes usarían tablas de mortalidad más estáticas, ¿no? Sí, mucho más. El artículo dice que este modelo descompone la mortalidad en 3 piezas. Un patrón de edad promedio, alfa, una respuesta a la tendencia por edad, beta, y una tendencia temporal, kappa. ¿Podemos traducir esto? Claro. La genialidad de Lee Carter fue precisamente esa descomposición. Es como escuchar una canción y separar las pistas. La batería, el bajo, la voz. Aquí, alfa es la línea de base. El ritmo. Es obvio que una persona de 85 años tiene más riesgo que una de 45. Eso es alfa, el perfil de riesgo por edad. Que cambia poco, imagino. Muy poco. Luego está beta, que mide cómo cada grupo de edad se beneficia de las mejoras generales. Un avance en cardiología, por ejemplo, impacta mucho a los 60, pero quizá menos a los 95. Eso lo captura beta. Y nos queda kappa, que sería la melodía principal, ¿no? La que cambia. Exacto. Kappa es el motor del cambio, la tendencia temporal que afecta a todos. Es un índice que nos dice si la mortalidad general está bajando, que es lo habitual, o subiendo. Es la parte dinámica, la que evoluciona, es nuestra pluma. Ya. El método original para separar estas pistas era una técnica llamada descomposición en valores singulares. Una forma muy elegante, la verdad, de encontrar patrones en una tabla de datos enorme. Vale, la idea de separar las piezas tiene todo el sentido. Pero aquí es donde encuentro la primera pega. El artículo habla de un problema con las restricciones de identificación. Dice que el modelo es invariante a ciertas transformaciones lineales. A ver si lo traduzco bien. Que puedes cambiar los valores de alfa, beta y kappa de una forma concreta, y el resultado final, la predicción, es la misma. Esto me suena a un problema de ambigüedad gigantesco.
¿cómo te puedes fiar de un modelo que no te da una única solución? Es una crítica muy astuta y es, de hecho, el talón de Aquiles del modelo original. No es un fallo que lo invalide, pero sí es una complicación muy seria. Para entenderlo, piensa en una ecuación simple. X más Y igual a 10. Vale. Hay infinitas soluciones. X puede ser 1 e Y 9 o 5 y 5. Para resolverla necesitas una restricción más. Por ejemplo, X debe ser 2. Entonces, Y tiene que ser 8. Pues Lío y Carter hicieron algo parecido. Impusieron dos restricciones un poco arbitrarias para forzar una solución. Que la suma de todos los betas fuera 1 y la suma de los capas 0. ¿Y eso funcionó? Sí, para fijar una única solución sí funcionó. El problema, y aquí está el meollo del artículo, es que esas restricciones son un apaño. Una chapuza. Bueno, una especie de cinta aislante en una tubería. Cierran la fuga, pero son engorrosas y te impiden usar herramientas de fontanería, digamos, más modernas y potentes. Complican muchísimo usar enfoques como el bayesiano, que es lo que proponen los autores. Perfecto, porque eso me lleva justo a la siguiente fase. Los autores proponen una nueva herramienta. Tratar el modelo como un modelo de espacio de estados y usar un enfoque bayesiano. Son dos conceptos que intimidan. Empecemos por el modelo de espacio de estados. ¿Qué es y por qué es mejor? A ver, imagina que quieres saber la temperatura exacta del motor de un coche, pero no tienes termómetro dentro. Solo puedes medir el calor que sale del capó. La temperatura interna es una variable oculta, latente. El calor del capó es tu observación. Entiendo. Un modelo de espacio de estados te permite deducir la temperatura interna real, en nuestro caso, capa, basándote en esas mediciones externas, que sí ves que son las tasas de mortalidad. Y la gran ventaja es que lo estima todo a la vez, de forma integrada. No son piezas sueltas, es un motor funcionando. Vale. ¿Y el enfoque bayesiano? La estadística de toda la vida busca el mejor valor, el culpable más probable. ¿Qué hace un detective bayesiano? Un detective bayesiano es más humilde. Sabe que la realidad es incierta. En lugar de buscar una única foto nítida del futuro, lo que hace es generar una película entera. Te muestra miles de futuros posibles y te dice cuáles son más probables. No apuestas todo a una carta. Exacto. En lugar de darte un único valor para alfa, beta y kappa, te da una distribución completa de posibles valores para cada uno. Es una forma mucho más honesta de cuantificar la incertidumbre. Espera un momento. Películas en vez de fotos, distribuciones en vez de números, esto suena a una complejidad computacional enorme. El propio artículo reconoce que esto no se ha explorado mucho en el mundo actuarial. ¿De verdad el resultado justifica el esfuerzo? ¿No estamos cambiando una herramienta simple, aunque con fallos, por una máquina complicadísima que al final también tendrá un margen de error? Entiendo perfectamente el escepticismo. Más complejo no siempre es mejor, pero aquí la complejidad está totalmente justificada. ¿Por qué? Porque el objetivo no es eliminar el margen de error. Eso es imposible. El objetivo es medirlo correctamente. El método antiguo era demasiado optimista, daba intervalos de confianza muy estrechos, como diciendo, estoy segurísima de que el futuro estará aquí. Este enfoque, en cambio, genera intervalos de confianza materialmente más amplios. O sea, que el modelo nuevo es más honesto sobre lo poco que sabe del futuro. Exactamente. Te dice, mira, el futuro más probable es este, pero ten mucho cuidado porque hay una posibilidad nada despreciable de que ocurra todo esto otro. Y para una aseguradora saber eso no es un lujo, es vital. Y aquí es donde los autores dan el golpe de genialidad. Proponen una solución para esa cinta aislante de la que hablábamos, una forma de eliminar el engorro de las restricciones originales y que hace que toda esta maquinaria bayesiana sea mucho más fácil de aplicar. Vale, eso sí que me interesa. Si resuelven el problema práctico, el argumento a favor de la complejidad gana mucho peso. ¿Cuál es esa solución tan elegante? Es sorprendentemente simple. En lugar de esas reglas complejas sobre la suma de los parámetros, dicen, vamos a clavar un punto de referencia. Simplemente fijan el valor de alfa y beta para la primera edad del estudio. Por ejemplo, si el estudio empieza a los 60 años, pues decretan que alfa para 60 es menos 5 y beta 0,2. Punto. Y ya está. Y ya está. Al fijar ese ancla, toda la ambigüedad del modelo desaparece. Es una solución limpia, elegante. ¿Y eso qué puerta abre? ¿Por qué es tan importante?
porque al tener un modelo limpio puedes usar herramientas computacionales de última generación. El artículo menciona dos, el muestreo de Gibbs y el filtro de Kalman. No hace falta entender las matemáticas, pero sí la idea. El filtro de Kalman, por ejemplo, es como un GPS superinteligente para los datos. Con cada nuevo dato de mortalidad anual, el filtro mira esa información, la compara con su predicción anterior y corrige el rumbo. Va filtrando el ruido estadístico para quedarse con la señal real, de forma mucho más dinámica. ¿Y las nuevas restricciones hacen que usar ese GPS sea posible? Posible y muy eficiente. De acuerdo. Ahora el puzzle encaja. Una solución simple a un problema técnico abre la puerta a herramientas mucho mejores. La teoría es una muy potente, pero a mí me obsesiona una pregunta. Todo este andamiaje matemático, ¿cuánto dinero significa en el mundo real? El estudio lo aplica a datos de mujeres en Australia, ¿no? ¿Qué encontraron? Pues aquí es donde la película bayesiana muestra todo su poder. No generan una única curva de supervivencia futura, generan miles. Y al hacerlo, descubren que una misma póliza no tiene un único precio correcto, sino un rango de precios justos, cada uno asociado a un futuro posible. El hallazgo clave está en su tabla 1. Si una aseguradora ignora esta incertidumbre y usa solo el escenario medio, el más probable, la foto nítida, puede estar infravalorando el precio de una renta vitalicia en más de un 4%. Un momento. Centrémonos en ese 4%. A primera vista puede no sonar apocalíptico, pero en el mundo de los seguros, que maneja miles de millones, un 4% es un abismo. El artículo pone un ejemplo que es, sinceramente, para que se te hiele la sangre. Desde luego. El ejemplo es demoledor. Piden que imaginemos una cartera de seguros bastante normal. 10.000 pólizas, todas para mujeres de 80 años. Cada póliza paga $20.000 al año durante un máximo de 20 años. La aseguradora, usando el método tradicional, o la mediana de las proyecciones, calcula un precio. Pero, ¿qué pasa si la realidad se desvía un poco? No un evento catastrófico, solo un escenario un poco más optimista para la gente, donde viven un poco más. Un escenario que el modelo bayesiano considera perfectamente plausible, el llamado cuantil 0.975. Es decir, un futuro que no es el más probable, pero que está totalmente dentro de las cartas. Totalmente. Pues bien, en ese escenario la diferencia entre el dinero que la aseguradora cobró por las pólizas y el que tiene que pagar a lo largo de los años genera un déficit, un agujero. ¿De cuánto? De $67 millones. 67 millones. En una sola cartera. Es una locura. No es un error de redondeo, es una quiebra potencial. Y como bien dice el artículo, el error es aún mayor para la gente de más edad y para las pólizas más largas. Cuanto más lejos intentas mirar, más te puedes equivocar y más caro te sale. Es que no puedo dejar de pensar en esa cifra. 67 millones. Y todo porque la gente tuvo la osadía de vivir un poco más de lo que un modelo esperaba. Esto deja clarísimo el impacto real. Creo que hemos resuelto el misterio, o al menos hemos identificado al culpable y las armas del crimen. Sí, hemos pasado de un modelo que te da una respuesta simple y falsamente precisa a uno que te da una respuesta compleja pero mucho más honesta sobre la incertidumbre. Y subestimarlo tiene un impacto financiero masivo. No es un problema pequeño. Totalmente de acuerdo. La segunda clave es que el modelo clásico, el Lee Carter, fue un gran paso, pero tenía un defecto de diseño, esa ambigüedad que obligaba a usar apaños y limitaba su potencial. Y la tercera, que es la gran aportación de este estudio, es que combinando un enfoque más moderno, espacio de estados y bayesiano, con una solución técnica muy elegante, las nuevas restricciones, se consigue un modelo mucho más potente. Un modelo que no solo predice, sino que mide su propia incertidumbre de forma mucho más realista. Que ignorar esa incertidumbre es una negligencia financiera. La diferencia entre usar la predicción media y prepararse para un futuro plausible, pero un poco peor, para la aseguradora puede ser de más de un 4%, lo que se traduce en agujeros de decenas de millones. Exacto. Y si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión que va un poco más allá. Todo este estudio se centra en el negocio privado, en las aseguradoras. Pero si estos modelos son tan potentes para predecir la mortalidad de toda una población, ¿qué significa esto para las políticas públicas? ¿Están los sistemas de pensiones estatales preparados para la verdadera magnitud del envejecimiento que estos modelos predicen? Porque si una empresa puede tener un déficit de 67 millones, ¿de qué tamaño es el posible agujero en el sistema público de un país entero? Es una pregunta muy pertinente.
Y llevándolo al terreno personal, si la ciencia nos dice que la tercera edad va a ser, de forma sistemática, bastante más larga de lo que la mayoría anticipa, ¿cómo cambia eso nuestra forma de planificar la vida, el ahorro, la jubilación? Quizás el mayor riesgo no es solo financiero, sino el de llegar a una edad muy avanzada sin un plan vital y económico para disfrutarla. Es una pregunta que nos deja esta investigación y que va mucho más allá de las finanzas. Un pensamiento final realmente provocador. Nos deja mucho en lo que pensar sobre nuestras propias vidas y sobre el futuro de nuestra sociedad. Con esto concluimos este análisis a fondo. Muchas gracias por acompañarnos.